bienvenidos a Viñetas. Hoy va a ser una cosa un poco diferente, no voy a enseñar ningún cómic, no voy a hablar de ediciones extranjeras, nada de este estilo. Hoy va a ser más una columna de opinión. A ver, me explico. Yo llevo más de 30 años escribiendo sobre cómics. He escrito para revistas, para publicaciones, diarios digitales, no sé, programas de radio, he hecho un poco de todo. Una de las cosas que he hecho ha sido coordinar la revista Dolmen durante muchísimos años. Y allí lo que nos pasaba es que había gente que nos enviaba textos. Nos enviaba textos para ver si eran publicables. Entonces los mirabas, había algunos de ellos que no eran publicables aún, pero veías que tenían potencial. Entonces tú le explicabas a esos posibles colaboradores qué era lo que les fallaba. Y algunos de ellos pues se convirtieron en colaboradores habituales y algunos de ellos han escrito libros o están trabajando en editoriales importantes y bien conocidas, ¿no? Hoy lo que quiero hacer es explicaros un poco cómo veo yo lo que debería ser un texto teórico, una crítica, una reseña, un artículo, y algunos consejos o recomendaciones o, en fin, mi opinión sobre el tema. Allá vamos. Hace años leí una definición de crítico que me gustó bastante. Un crítico es alguien del que quiere saber su opinión, aunque no estéis de acuerdo con ella. Eso es un buen crítico. Porque un buen crítico lo que hace es abrirte los ojos a obras que no conoces, a estilos que no conoces, a darte nuevos puntos de vista que no se te habían planteado, y esto hace que tu mundo comiquero se abra un poco, y eso es siempre sano. Y esto lo estoy refiriendo al mundo del cómic, pero todo esto es aplicable al cine, a la literatura, o al rock and roll, o lo que os dé la gana. Vamos para allá. Serán 10 temas, ¿vale? Empezamos con el primero. 1. Honestidad. El crítico ha de ser honesto. Un amigo mío me ha dicho alguna vez que yo tengo un exceso de honestidad en algunos de mis textos. Bueno, puede ser. Sobre todo por lo que escribo en el carnet de papel y tinta, pero bueno, eso yo nunca lo he considerado ni textos ni nada, son como unos apuntes de lecturas que voy haciendo y poco más, ¿no? Es importante que tú digas lo que opinas, porque si intentas quedar bien, al final tu opinión no sirve de nada. Un crítico cobarde es un crítico inútil. Hace unos años coincidí en unas jornadas de cómic con un dibujante. El dibujante había publicado no hacía mucho un cómic del que había hecho una crítica, digamos que un poco negativa en cuanto al guión. Estaba muy decepcionado con ese cómic, sinceramente. Era el regreso al medio de un guionista que a mí me gustaba bastante y era una cosa extrañísima porque la segunda parte del cómic no tenía nada que ver con la primera. Los personajes parecían diferentes, hacían cosas que eran inverosímiles con el desarrollo de esos personajes, era un poco todo absurdo, ¿no? Y en esa cena el dibujante me comenta, esto un crítico muy conocido nunca lo hubiera hecho, porque él no habla mal de obras españolas, porque la cosa está muy mal, tal. Vale, muy bien, yo entiendo este punto de vista, pero no es esto. Hablaremos un poco más de este tema más tarde. Años después me volví a encontrar con él y me dijo, tenía razón. Porque a él lo que le fastidiaba es que lo que yo había dicho era lo que él pensaba, porque el guionista le había presentado medio guión, él había hecho su trabajo perfectamente y cuando vio que tenía que empezar había acabado ya esa primera parte, le pidió más la segunda parte del guión y se la mandó toda de golpe hecha un poco de aquella manera. Y él se daba cuenta de que no tenía nada que ver, pero en lugar de plantarse y decir, oye, esto no va a ningún lado, no lo había hecho. Y claro, igual le tocó las narices que alguien viese lo que él había visto en ese momento y no había dicho nada. Resultado, hay que decir las cosas, porque como me dijo otro autor hablando de este tema, si nadie te dice que algo está mal, vas a volver a tropezar en la misma piedra. 2. Habla de lo que conoces. No chulees, no inventes. Una de las cosas más tristes que a mí me ha pasado en la vida es leer la reseña de un cómic donde se mencionaba un cómic del mismo autor, muy antiguo, muy complicado de encontrar, no publicado en España, y que yo justamente había conseguido, tras muchos esfuerzos y dejarme una pasta, no hacía mucho, y ver que lo que se mencionaba de ese cómic no tenía nada que ver con la realidad. Eso fue tristísimo. ¿Estabas hablando por referencias? No lo sé.
¿Se lo había leído hacía tiempo y no se acordaba? No lo sé. Por eso, si hablas por referencias, menciónalo. Y si no lo has leído hace mucho tiempo, antes de hablar, léetelo, échale un vistazo, porque igual te das cuenta de que la memoria traiciona, que traiciona mucho. Y puede que tu opinión también haya cambiado con el tiempo. La opinión que tienes leyendo un cómic cuando tienes 15 años no es la misma que tienes cuando tienes 30 que cuando tienes 40. La obra la ves con la perspectiva del tiempo y tú mismo eres diferente, por lo tanto, todo esto cambia. Y recordemos, nadie se lo lee todo. Nadie. No hay ni tiempo ni dinero. O sea, ni un millonario con 40 criados y que solo se dedicase a leer se lo podría leer todo. Aunque se leyese todo lo publicado en español, seguro que se le escaparían cosas en francés, en inglés, en italiano. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo. Es lo que hay. Y además, el tema de las listas de lo mejor del año y todo esto que salen, siempre pensad que son lo mejor del año según una persona, que esto es lo que se ha podido leer. O sea, por mucho que se lea, siempre se escapan cosas. Esto hay que asumirlo. 3. Haz tus deberes. Habla del autor. Explica las cosas incluso para los que acaban de llegar que no se pueden situar. Explica de dónde viene la corriente que está siguiendo, cuáles son las obras anteriores, las posteriores, si estás hablando de una obra antigua. Hay que poner las cosas un poco en perspectiva y has de ayudar a la gente que lee un texto teórico que no siempre sabe de qué le estás hablando. 4. Es mejor hablar de las cosas buenas. Aquí se trata de promocionar el medio que nos gusta, pero eso no significa que te tengas que callar. Es lo que decíamos antes. Y eso sí, también os puedo decir que a veces escribir una crítica negativa puede ser muy divertido, pero no es algo que yo recomiende hacer de forma muy habitual. 5. Las obras siempre son grises, mayoritariamente. Ahí tienen sus puntos buenos y tienen sus puntos malos. No pasa nada. Es decir, esto funciona así. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero no hay extremos normalmente. La gente en un cómic malo no es una basura infumable. Puede que tenga una escena que se salve, puede que tenga el desarrollo de un personaje, puede que tenga unos diálogos. Siempre puede haber algo que te mejora un poco el conjunto general y después no todo lo que sale son obras maestras. Es decir, es una cosa que yo tengo atravesadísima y es el abuso del término obra maestra. Porque vamos a ver, para que algo sea una obra maestra ha de haber pasado mucho tiempo para que lo puedas valorar en su justa medida. Que un cómic que acaba de salir hace unos meses digas que es una obra maestra, me parece que es tirar un poco por el suelo ese término. Nadie es perfecto. Autores buenísimos pueden hacer entre obras grandísimas y maravillosas una obra decepcionante o más floja. No pasa nada, no pasa nada. Se dice. No pasa nada. Las vacas sagradas no han de existir. 6. Una crítica, un texto teórico, una reseña, no es un resumen. Nosotros hemos de hacer análisis, hemos de hacer valoraciones, hemos de dar opiniones con un poco de fundamento. No hacemos sinopsis. 7. La pasta. Hace años, en una jornada, la de Amires, Manuel Fondevila, el autor de La Parejita y con también cosas más, Matecatos, no estaba muy por la labor de según qué críticos, porque opinaba que parecían más economistas que críticos. En lugar de hablar de la bondad de una obra y analizarla, se dedicaban a comentar si era cara, si era barata, si... Hablaban de lo que costaba realmente el cómic y si valía la pena gastarse esa pasta en ese cómic o no. Ese no es nuestro problema. Es decir, tú cuando lees una reseña de un libro, de un disco, de algo así, tú no te comentan si es caro o es barato. Si lees una crítica de cine o de teatro, nadie te dice si la entrada ha costado más o ha costado menos. Ya sabemos que después entran gratis y todo esto, pero para que entendáis un poco el concepto. Nosotros hemos de hablar de lo bueno, de lo malo que es una obra. Punto. Ese es nuestro trabajo. Si es caro o es barato, esto ya lo decidirá cada lector, que cada uno sabe las cuentas que tiene. 8. Circunstancias laborales de los autores. Nos han de dar lo mismo. Me explico. Hace unos años leí un cómic
y lo vi algo deficiente en una serie de aspectos. Y lo comenté, lo escribí. El autor me hizo saber que con lo que cobraba por hacer ese cómic, él no podía vivir, eso ya lo sabemos, y que por lo tanto solo podía dedicar un tiempo a ese cómic y ese tiempo es el que dedicó y así quedó. Yo entiendo el razonamiento y lo entiendo perfectamente como persona, pero como crítico eso a mí me tiene que dar igual. Si el cómic es deficiente en aspectos, se han de decir, es lo que hay. 9. Hablemos un poco del estilo. A ver, no puedes ser ramplón, no puedes decir que algo es bueno o es malo. Yo al principio con algunos de esos autores, presuntos colaboradores de Dolmen, que enviaban textos, yo me ponía negro porque todo era, el guionista es muy bueno, el dibujante es muy bueno, el número es muy bueno y la saga es muy buena. Y decía, aquí no vamos, un poco de vocabulario. No puede ser tan pobre de vocabulario un texto. Tampoco puede ser farragoso. Yo no estoy a favor en absoluto de estos textos espesos, confusos, que no sabes al final qué te están diciendo, No, lo siento, no es mi estilo. Intenta ser breve. Si estás escribiendo mucho y lo que cuentas no es mínimamente interesante, te van a leer en diagonal y tú habrás perdido el tiempo y estás haciendo perder el tiempo a los demás. Evita las hipérboles, evita lo de obra maestra que decía antes y cosas de ese estilo. Puede que a los más viejos del lugar os acordéis de cuando en los periódicos aún se anunciaban películas, los estrenos de las películas en el periódico. Y era muy típico encontrar textos laudatorios sobre la película, la mejor película del año, la Gaceta de New Island y la mejor película de aventuras desde la Guerra de las Galaxias y el boletín de Des Moines. Eso no es nada, es decir, nosotros no estamos para hacer textos para fajas de libros o para textos publicitarios. No es lo que nosotros hemos de hacer. Evita este tipo de frases publicitarias. Has de ser ameno, has de ser fluido, se ha de poder leer bien. No hace falta que cuente chistes, no hace falta que hagas gracias. No, todo esto no es necesario, pero sí que se lea con un mínimo de soltura. Incluso en textos académicos se puede hacer un texto de una lectura más o menos ágil. Se puede ser ligero en la forma y riguroso en contenidos. No es incompatible. Escribir de una forma farragosa lo único que va a hacer es que parezcas un brasas. Y un brasas no significa ser profundo. 10. La última palabra de tus textos la tendrán los lectores. Es como las obras. La última palabra la tendrán los lectores. No pasa nada. Tú puedes escribir un texto y que la gente no esté de acuerdo con lo que has dicho. Y ponerte a caldo. Me ha pasado. Da igual, no pasa nada. No pasa nada. Tú has dado tu opinión, tú la has valorado y si a alguien le ha servido de algo, que a veces que también te vendrá gente y dirá, ese cómic que recomendaste me encantó, o eso que escribiste me pareció estupendo, magnífico. ¿Que no están de acuerdo? Bueno, pues tampoco pasa nada. Se sobrevive. Vivimos tiempos en que la diferencia de opinión parece que es una ofensa. Y no, esto no es una diferencia de opinión. Y 11. Intenta sorprender, intenta ser creativo. Incluso un texto teórico tiene su parte de creatividad. De hecho, alguna crítica me ha gustado más que la obra criticada. A la gente, en general, le gusta mucho archivar a la gente, poner etiquetas. A mí esto me ha pasado. Durante mucho tiempo era uno que escribía superhéroes y ahora soy el de los originales. Esto va así. Y cuando era el de los superhéroes, me pasó una cosa muy curiosa, porque escribí un texto de un cómic que no era de superhéroes y el autor, que a mí me tenía bastante encasillado, se llevó una alegría bestial al ver que yo comentaba ese cómic. Un cómic que estaba muy, muy alejado de lo que yo escribía habitualmente. Y sobre todo porque era un cómic que aunque tenía sus seguidores acérrimos, no había sido excesivamente comentado en el medio en general, ¿no? Está bien romper esquemas, es divertido. Vamos a divertirnos todos un poco, ¿no? Estamos un poco para esto. Si escribes un texto y le sirve a los lectores, genial. Si sirve a los autores, genial.
Si no sirve a nadie, mala pata, pero al menos pásatelo bien, porque de aquí nadie vive de esto. O sea que, al menos, divirtámonos un poco. ¿Por qué os creéis que estoy haciendo vídeos? ¿Para divertirme o no? Pues eso. Nada, nos vemos en el próximo vídeo.